Qué bueno. Pues vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a continuar con nuestro estudio de Proverbios, hermanos. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es el de la avaricia, ¿ok? El de la avaricia. ¿Y saben algo, hermanos? Este tema de la avaricia lo vivimos muy presente en nuestro país, ¿no es cierto? Nosotros vemos en las noticias cómo la gente roba, ¿no? Cómo la gente asalta, inclusive cómo la gente mata por el dinero, ¿no es cierto? En el área de la política, ni se diga, ¿no es cierto? Aquí en nuestro país, México, pues hay mucha corrupción dentro de la política, ¿no? Y nos hemos enterado en las noticias cómo gente le dice a otras personas, altérame tal factura, ¿no es cierto? Y compartimos el beneficio y así se las gastan dentro del gobierno, ¿no es cierto? Pero sabemos, hermanos, que sea un político, sea un ratero, alguien que roba, alguien que asalta, la actitud del fondo es la misma, ¿no es cierto? ¿Cuál es la actitud? La avaricia, el amor al dinero, ¿no es cierto? Y el punto, hermanos, de este estudio es eso, es reconocer que nosotros tenemos la tendencia pecaminosa de obtener mucho dinero, muchas comodidades con el menor esfuerzo posible, ¿no es cierto? Incluso para conseguir esto podemos llegar a pecar en contra de Dios para alcanzar nuestros objetivos económicos y materiales, ¿no es cierto? Y hermanos, esta tendencia de la avaricia es muy peligrosa, pero gracias a Dios el Espíritu Santo nos instruye para evitar la avaricia. Así que acompáñame a Proverbios capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 19, que son los versículos que vamos a ver el día de hoy. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Vean lo que dice. Proverbios capítulo 1, versículo 8. ¿Ya lo tenemos? Sí. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Versículo 14. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. En el versículo 8, hermanos, vimos que el Espíritu Santo anima a los padres, ¿no es cierto?, a instruir a sus hijos. Pero la implicación aquí también es que si tú no tienes hijos, sino que tienes hijas, pues tú también puedes instruir a tus hijas, ¿no es cierto? Y tú, hermanos, como padre, principalmente tú debes de ser instruido. Tú si tienes hijos, en primer lugar tú debes de ser instruido y debes de saber qué es lo que dice la palabra de Dios para poderlo aplicar en tu vida y así enseñarlos a otros, a tus hijos o a unos vecinos. Y la implicación también, hermanos, es que si tú no tienes hijos, esto te ayuda para que tú tengas el conocimiento y así puedas ayudar a otras personas, ¿no es cierto? Pero, hermanos, ¿ustedes recuerdan cuál es el tema principal del libro de Proverbios? Lo comenté quizás en la primera predicación, primer estudio que tuvimos de Proverbios. ¿Ustedes saben cuál es el tema principal de Proverbios? Sabiduría, exacto. Enseñar la sabiduría. Ese es el tema principal de Proverbios. Enseñar la sabiduría.
¿Y la sabiduría bíblica qué es, hermanos? ¿Recuerdan? Conocerla y ¿qué más? Y aplicarla. Eso es la sabiduría bíblica. Conocer la palabra de Dios, pero no solamente se queda en el conocimiento, sino que también ¿qué? La aplicas a tu vida diaria. Eso es la sabiduría, ¿no es cierto? Y ese es el propósito de este estudio, conocer sabiduría, adquirir el conocimiento, ¿ok? Entonces, dice el versículo 8, vean, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Aquí vemos que Salomón le está hablando a su hijo, ¿no? Oye, hijo mío. Él le habla a su hijo, pero implícitamente también se dirige a las hijas, ¿no? Esto no solamente es para los hombres, sino que esto aplica para hombres y para mujeres por igual, ¿no es cierto? Y Salomón les dice que tienen que escuchar ¿qué? La instrucción de su padre, ¿no es cierto? Y al final dice, y la dirección de tu madre, ¿no es cierto? O sea, tanto padre como madre están involucrados en la crianza de sus hijos. Esa es la responsabilidad primordial de cada padre y de cada madre, criar a sus hijos. Pero hay una realidad grande, hermanos. Los padres para instruir, ellos tienen que conocer la Biblia, ¿no es cierto? Porque si no conocen la Biblia, entonces no podrán, instruir a sus hijos. Porque la buena crianza, hermanos, viene en los principios bíblicos, ¿no es cierto? Entonces tú, padre, debes de conocer primeramente la palabra de Dios para así criar a tus hijos y a tus hijas, con principios bíblicos, claro. Entonces vemos que la responsabilidad primaria es de los padres. Y los padres van a enseñar muchos temas a sus hijos. Y uno de ellos es el de la avaricia. Y vean, continuamos, versículo 9, vean. Me fui muy rápido en el versículo 8 porque ya lo estudiamos, ¿no? Ahora vean versículo 9 lo que dice. ¿Cómo empieza el versículo 9? Porque, ¿no es cierto? Esto es muy importante, hermanos. Aunque es una sola palabra, es muy importante. Porque el porque aquí, hermanos, es un conector. O sea, nos conecta el versículo 8 con el versículo 9. O sea, si tu hijo, porque recuerdas, en el versículo 8 le estamos hablando al hijo, ¿no es cierto? El padre le está hablando al hijo y le dice, tu hijo, si tú escuchas la instrucción de tu madre y si tú no desprecias la dirección de tu madre, eso te va a dar un beneficio. Nota cuál es el beneficio. Continúa diciendo el versículo 9, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. O sea, la instrucción y la dirección de la madre y del padre serán un adorno para el hijo. Y Salomón dice, adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Esa frase de adorno de gracia serán a tu cabeza da la idea, hermanos, que si tú llevas un adorno, entonces te vas a ver atractivo, porque tú llevas un adorno en tu cabeza y entonces eso te hace atractivo. Y para remarcar la idea, Salomón dice, y collares en tu cuello. ¿Qué está diciendo Salomón aquí, hermanos? Si nosotros nos ponemos a pensar en el contexto histórico, Salomón escribió esto hace aproximadamente 3000 años atrás. Es mucho tiempo, ¿no es cierto? Y en aquella época, hermanos, un collar era algo muy atractivo. Para darles una idea, hermanos, en esa época los collares estaban hechos de oro, principalmente de oro, y tenían hileras de piedras preciosas, de diamantes, ¿no? De perlas y de cualquier otro tipo de perlas. Y así hacían en esa época los collares. Probablemente muy parecidos a un collar que hoy en día usan las mujeres, ¿no? Esos collares muy ostentosos, muy llamativos, que especialmente son para mujeres hoy en día, ¿no es cierto? Pero en aquella época, hermanos, esos collares colgaban en el cuello, aquí en el pecho, pero eran para hombres y para mujeres, eran para los dos. Aretes también. De hecho, si tú lees Génesis 46,
En Génesis 46 te vas a dar cuenta que el faraón le dio un collar a José y se lo puso. En Daniel 5 tú te vas a dar cuenta que los medos y los persas, su costumbre era tener collares muy ostentosos, porque era lo que se usaba en la época para verte atractivo. Entonces, aquí en Proverbios 1, hermanos, cuando dice que el hijo que oye la instrucción de su padre y el hijo que no desprecia la dirección de su madre, y eso lo aplica en su vida, entonces eso se vuelve un adorno para él en su vida. Eso es lo que lo hace atractivo. En otras palabras, hermanos, la instrucción, la obediencia te hace ver atractivo a cualquier persona. Esa es la idea. Toda persona que obedece se ve atractivo para otras personas. De hecho, hermanos, esto lo vemos reflejado en el Nuevo Testamento. Porque si tú vives en obediencia a la palabra de Dios, hay un aspecto de atractividad en tu vida. Hay atracción en tu vida si tú obedeces la palabra de Dios. Por ejemplo, vean lo que dice Tito. Tito, capítulo 2, versículo 1, vean. Tito, capítulo 2, versículo 1. Tito, capítulo 2, versículo 1, vean. ¿Ya lo tenemos? Tito, capítulo 2, versículo 1. Vean lo que dice. Dice así Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo le está diciendo a Tito, Tito, tú habla todo de acuerdo a la sana doctrina. Esa palabra de sana, hermanos, en griego quiere decir higiaino. Higiaino. ¿A qué le suena esa palabra? Higiaino. ¿No le suena a higiénico? Higiénico, ¿no es cierto? Porque esa es una de las traducciones. Pablo le está diciendo a Tito, Tito, tú habla la palabra higiénica, la palabra limpia, la palabra sana, la que no está contaminada. Tú tienes que hablar esa palabra. Y ahora nota cómo se ve esa palabra limpia, esa palabra sana en la aplicación. Vean cómo se aplica esa palabra sana. Versículo 2 dice que los ancianos, aquí los ancianos son hombres ya de edad avanzada, hombres grandes. Vean cómo deben ser los ancianos, que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Vean, esta palabra sana, esta doctrina sana, así se ve en la vida de un hombre anciano. Vean cómo se debe de ver en la vida de una mujer. Versículo 3, las ancianas. Estas son mujeres de arriba de 60 años. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a los maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículo 6, vean, exhorta a sí mismo, ¿a quiénes? A los jóvenes, otro grupo, a que sean prudentes. ¿Se dan cuenta? Y vean, más abajito, versículo 9. Versículo 9 dice, exhorta a ¿quiénes? A los siervos, estos son a los empleados. Exhorta a los empleados a que se sujeten a sus amos, que guarden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Ahora, nota algo, si tú tienes personas que aplican la sana doctrina en su vida, vean lo que va a pasar. Continúa el versículo 10. Para que en todo que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. O sea, hermanos, si tú tienes una vida íntegra,
Una vida como lo marca estos versículos, si tú aplicas la prudencia, la paciencia, el amor, el cuidado, las mujeres son sujetas a sus maridos, son prudentes, son castas, etcétera. Si tú aplicas todo esto en tu vida, tú, hermano, haces atractivo el evangelio. Tú adornas la doctrina de Dios. Nota que aquí al final dice, para que todo adornen la doctrina, ¿no es cierto? Esta palabra de adornar viene de la palabra griega cosmeo. Cosmeo, adornar, cosmeo. ¿A qué le suena la palabra cosmeo? A cosmético, claro, a cosmético. Cosmeo, hermanos, también se puede traducir como ordenado. 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 Es como, hermanos, para que tengan la idea, es como una mujer que se adorna con cosméticos, ¿no? Para verse ordenada. Esa es la idea. Una mujer que se pinta con cosméticos se ve ordenada, ¿no? En su presencia. Ajá. Esa es la idea. Entonces, hermanos, cuando tienes una vida que respalda el mensaje que se está predicando y que estás predicando, ese mensaje es un adorno para la doctrina. Porque tú estás cuidando tu vida. Es como si tú te estuvieras maquillando con la sana doctrina y eso te da un buen adorno en tu vida. O sea, hermanos, si tú tienes una obediencia, tú haces atractivo el evangelio. Y simplemente piénsalo un poco, hermanos. La gente, cuando ve que tú te conviertes a Cristo o cuando ve una vida cambiada de Cristo, ¿no es cierto que la gente te dice, pues ahora qué te pasó? Si antes eras así, así y así, y hoy te veo bien, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¿No es cierto? Claro, es la doctrina que te está adornando. O los casados, a pesar, hermanos, de sus imperfecciones que viven todas las parejas, a pesar del pecado que hay dentro de las parejas, hermanos, gracias a Cristo, hay gente que les dice, pues ¿por qué son tan felices ustedes? ¿Por qué se ven tan enamorados? ¿A poco nunca se pelean? ¿No es cierto, no? Eso les pasa a los casados que viven en la comunión de Cristo, en la armonía de Cristo. O un empleado que es respetuoso con su jefe, que no le roba a su jefe. La gente que dice, yo veo algo en ese hombre, yo veo algo en esa mujer. Es honesto, tiene algo. Y el evangelio se ve atractivo, ¿no es cierto? Hermanos, siempre hemos escuchado a gente que se dirige a cristianos. Esa persona es diferente. Esa persona tiene algo. ¿A poco no? Lo hemos escuchado de alguna u otra persona que se refieren a un cristiano. Bueno, hermanos, tú, por obedecer la palabra de Dios, estás adornando la palabra de Dios. Esa es la idea, hermanos. Vean lo que dice Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Vean lo que dice. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, detengámonos aquí tantito, hermanos, simplemente para ponernos en contexto. Aquí estamos viendo a una mujer cristiana, ¿no es cierto? Pero esta mujer cristiana es casada, ¿no es cierto? Pero ella, ¿con quién está casada? Con un incrédulo. Con un incrédulo. Y ella se tiene que sujetar a su marido. ¿Para qué? Vean, continúa diciendo el versículo 1. Dice ahí, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y verán, versículo 3, vuestro atavío, o sea, nuestro arreglo de ropa,
no sea el extremo de peinados ostentosos o de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el que incorruptible ornato, o sea, arreglo del espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto quiere decir que las mujeres casadas, en lugar de que su atavío sea externo, su atavío debe de ser que interno, porque eso es lo que cuenta. Deben de tener un espíritu, como dice ahí al final del versículo 4, afable y apacible. O sea, deben de conducirse pacíficamente, ¿no es cierto? Y especialmente con el marido, amables, especialmente con el marido. Pero aquí, hermanos, quiero que no malinterpretemos a Pedro. Pedro no está diciendo que es pecado arreglarte. Él no está diciendo eso. Él no está diciendo que está mal que te vistas bien y que te maquilles. Él no está diciendo eso. Lo que él está diciendo es que tú te debes de preocupar primeramente por lo interno, por tu obediencia a Dios, porque ahí está tú casada, ahí está tu obediencia verdadera y tu belleza verdadera. Ahí están tus adornos verdaderos en tu interior. Claro, y lo que mira tu esposo también. Porque dice ahí que si tú te comportas así, tu esposo puede cambiar, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un esposo incrédulo, ¿no es cierto? Y tu vida interna va a ser un adorno para él. Y él puede llegar al evangelio, ¿se dan cuenta? Es lo mismo que estamos viendo aquí en Tito, es lo mismo que estamos viendo en Proverbios 1. Sí está bien, mujeres, que se arreglen, por supuesto, externamente, sí, pero está bien que se maquillen, que se arreglen, todo eso es bueno, pero lo mejor es que tu interior, porque eso es un adorno, y ese adorno del evangelio que tienes, ese adorno de obediencia a Dios, puede hacer que tu esposo incrédulo se convierta a Cristo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo importante, hermanos. No hay que preocuparnos por lo exterior, sino hay que preocuparnos principalmente por el interior. Entonces, hermanos, lo que está diciendo Salomón en Proverbios 1:9, regresando a Proverbios, es que un hijo o cualquier cristiano que sea, cualquier cristiano que se mantiene alejado del pecado para obedecer la palabra de Dios, tiene cierto atractivo en su vida. Y esa es una realidad, hermanos. Tú cuando ves a un niño pequeño, hermanos, tú dices, qué bien portado está este niño, ¿no es cierto? Cuando ves a un niño pequeño que está ahí tranquilito, no llora, no habla, no hace lata, y tú dices, caramba, qué niño tan bien portado, ¿no es cierto? O cuando ves a un matrimonio, lo vuelvo a repetir, que se trata bien. Qué increíble se ven felices estos hermanos, ¿no es cierto? O mira a esa mujer, o mira a ese hombre, tienen algo especial, algo que los hace cambiar. Bueno, hermanos, eso que ven es tu obediencia a Dios, es tu adorno de tu vida y es atractivo para otras personas desde el punto de vista bíblico. Eso es lo que está diciendo aquí en Proverbios. Salomón le está diciendo, hijo, si tú obedeces a tu padre y a tu madre, si tú obedeces la instrucción de tu padre y la dirección de tu madre, eso va a ser un adorno para tu vida. Y eso, hermanos, aplica para nosotros. Si nosotros como cristianos aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida, eso va a ser un adorno para nuestras vidas y la gente lo va a notar. Lo va a notar, hermanos, nuestra obediencia a Dios. Y vean, continuamos Proverbios capítulo 1. Versículo 10, continúa el versículo, dice Proverbios 1:10, otra vez Salomón dice que, hijo mío. Esta frase de hijo mío, hermanos, la vamos a ver muchas veces porque Salomón le está hablando a su hijo, ¿ok? Entonces él dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar. Detengámonos ahí tantito. ¿Quiénes son los pecadores aquí, hermanos? Porque aquí él habla, si los pecadores te quisieren engañar. ¿Quiénes son los pecadores aquí? En su contexto, vean el versículo 19.
¿Qué dice el versículo 19? Vea, tales son las sendas de todo el que es dado ¿a quién? A la codicia. Entonces, ¿quiénes son los pecadores? Los codiciosos. Entonces el versículo 10 está diciendo, hijo mío, si los codiciosos, si los que se caracterizan de amar el dinero, si los avaros, si ellos te ¿qué? Te quisieren engañar, no consientas. ¿Te das cuenta? O sea, no aceptes, no estés dispuesto con ellos. En otras palabras, hermanos, no aceptes las propuestas mentirosas de los avaros. No aceptes las propuestas de los codiciosos. No aceptes esas propuestas que son muy atractivas. Porque ahí dice que ellos te quieren engañar, ¿no es cierto? Ellos, hermanos, esta es una realidad de los codiciosos. Ellos jamás te van a decir la verdad. Los codiciosos jamás te van a decir, oye, ¿sabes qué? Yo soy una persona avara. Soy un mentiroso, soy un flojo que me gusta mucho el dinero y me gusta ganarlo de manera fácil y de manera ilícita. Ellos jamás te van a decir eso. Ellos te van a querer engañar, ¿no es cierto? Y si tienes hijos, hermanos, instrúyelos y diles que vivimos nosotros en un mundo lleno de personas pecadoras, codiciosas. Porque ellos aparentan buscarte un beneficio, ¿no es cierto? Pero no es así. Ellos lo único que quieren es usarte. Solo quieren usarte para alcanzar sus pecados, sus fines, sus metas pecaminosas, ¿no es cierto? El texto es claro. Ellos te quieren engañar y no consientas en eso. Y hermanos, esto hay que tenerlo presente. Hay que tenerlo muy presente. Porque muchas veces nosotros somos ingenuos, ¿no es cierto? Y nosotros, ¿qué decimos? No pasa nada. Si esa persona es bien buena onda conmigo, si esa persona sí, se ve que sí me quiere ayudar, ¿no es cierto? Y caemos ahí en la ingenuidad, hermanos. Y caemos en la trampa de los codiciosos. Pero nosotros por eso estamos estudiando Proverbios, ¿no es cierto? Porque dice ahí el versículo 4, vean lo que dice ahí el versículo 4 del capítulo 1, que los proverbios sirven para dar sagacidad a los simples, ¿no es cierto? O sea, nosotros estudiamos proverbios para que no seamos ingenuos, para que no nos creamos todo lo que las personas nos dicen. No porque te digan, yo busco tu bien, y tú digas, mira qué lindo, este hombre y esta mujer me está ayudando, y tómala, caes en una trampa por ser ingenuo. No, para eso estamos estudiando proverbios, para adquirir la sabiduría y no caer en estas trampas. Ahora, con esto, hermanos, no quiero decir que tienes que volverte un tipo de detective y investigar a todas las personas que te rodean y estar viendo a ver cómo son. No, hermanos, por supuesto que esto no tiene el sentido, ¿no? Por supuesto, hermanos, que si tú conoces a una persona, pues tú evalúas su vida de manera objetiva delante de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y si esa persona es digna de confianza, pues tú le das tu confianza, ¿no es cierto? No hay que complotear todo, hermanos. Este verso no nos llama a que estemos comploteando a todas las personas y vemos a ver quién sí me engaña a quién. No, 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 no. El punto es, hermanos, es que hay gente que sí engaña, que hay gente que es avariciosa y que no te va a decir que quiere pecar y que quiere usarte. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Estas personas no lo van a hacer. Si tú disiernes que esa persona es una avara, es una codiciosa, es una persona que ama el dinero, si tú lo detectas, ¿qué dice al final del versículo 10? No consientas, ¿no es cierto? O sea, no lo aceptes. Si tú te das cuenta que esa persona es avara y que te quiere engañar, simplemente no lo aceptes. No caigas en su juego. Ahora, nota cómo son estos hombres, versículo 11. Si digieren ¿quiénes? Los pecadores, los avaros, ¿no es cierto? Los que aman el dinero. Si ellos te dicen, ven con nosotros. Detengámonos aquí, hermanos. Nota algo. Nota cómo el avaro
te invita a que te unas con ellos, ¿no es cierto? Y nota la razón, ¿por qué te quieren invitar? Vean, pongamos acechanza para derramar sangre. La idea de esto, hermanos, es que están esperando para matar a alguien. Vean, ¿a quién quieren matar? Acechemos sin motivo ¿al quién? Al inocente. Ellos quieren matar al inocente, ellos quieren acechar sin motivo al inocente. Esa palabra de acechar se puede traducir como embosquemos. Embosquemos sin motivo al inocente. O sea, hermanos, estos hombres pecadores, nota que quieren emboscar, ellos quieren atacar a un inocente, ¿no es cierto? Claro, porque ellos son engañadores. Y recuerda, nada de lo que hagan ellos va a ser abierto. Ellos todo lo van a hacer en lo oscuro. Como decimos aquí en México, por debajo del agua, ¿no es cierto? En lo oculto, ¿no? Ellos, vean, ¿a qué más te invitan? Versículo 12. Estos invitan, los tragaremos vivos como el Seol. O sea, los van a matar. Y enteros como los que caen en un abismo o en una tumba. La idea de esto, hermanos, otra vez, es que ellos quieren matar al inocente. Y vean las razones, vean el motivo por qué quieren matar. Versículo 13, hallaremos riquezas de toda clase. Aquí está el propósito por cual ellos quieren matar. Esta frase de hallaremos riquezas de toda clase en el hebreo se puede traducir como encontraremos riquezas preciadas. Riquezas preciadas. Y vean, continúa diciendo, llenaremos nuestras casas de despojos. Nota, hermanos, cómo estos hombres pecadores les dicen al que quieren engañar que van a encontrar bienes de mucho valor, ¿no es cierto? Que van a encontrar cosas preciosas, que van a encontrar riquezas. Y aparte les dicen, llenaremos nuestras casas de despojos. O sea, no va a ser 1 o 2 o 3 pesos. Esto va a ser mucho. Tu casa va a estar llena de riquezas. Va a ser mucho lo que vamos a encontrar. Y nota cómo el engaño es atractivo. ¿No es cierto? Vamos a encontrar muchísimo que nos vamos a volver multimillonarios. Dicen, claro, aquí está el engaño. Y vean cómo lo hacen atractivo. Versículo 14. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. O sea, no solo habrá muchas riquezas, sino que además va a alcanzar para compartirla entre todos nosotros. ¿Por qué crees? Porque todos nosotros somos generosos, somos buenas personas y vamos a compartir contigo. ¿Se dan cuenta? No te preocupes, nosotros somos generosos. Te daremos lo que juntemos. Ese es el engaño, ¿no es cierto? Ellos te dicen, es muy sencillo lo que vamos a hacer. Ven con nosotros, matemos al inocente, nos vamos a hacer millonarios. Y por cierto, ¿qué crees? Te queremos mucho. Y como te queremos mucho y como te apreciamos, te vamos a compartir de lo que juntemos en el motín. Ahí está el engaño. Ahí está la dulzura del engaño, ¿no es cierto? Y te ponen todo atractivo. Ahora, hermanos, no todas las personas engañan en este extremo que estamos leyendo, en decirte vamos y matemos al inocente, ¿no? Probablemente habrá criminales que sí lo hagan, ¿no es cierto? Pero nota que aquí el punto es la actitud. Y esa actitud, hermanos, está en todos los niveles. Desde un narco, que es abierto, ¿no es cierto? Que a él no le importa nada, que va, sale y mata. Está en esa persona hasta aquel hombre que te lo dice de manera sutil, ¿no es cierto? Aquel hombre que te dice, mira, pequemos de esta manera. En el trabajo cambia el reporte, ¿no? O mira, ven, tengo algo que me encontré, pero ese encontré se lo robó, ¿no? Véndelo y te doy la mitad, ¿no? Y son bien sutiles, ¿no es cierto? Pero nota que es la misma actitud. Hermanos, no importa si este hombre viene de traje o no viene de traje. El pecador
siempre nos va a rodear y tenemos que estar alertas. Y tenemos que alertar a nuestros hijos, porque el avaricioso engaña, miente, te hace atractivas las cosas y te seduce para que tú caigas en esa avaricia. Porque, hermanos, el dinero se puede conseguir fácilmente, ¿no es cierto? Y muchas de las veces en pecado. En pecado, ¿no es cierto? Realmente el dinero está a la disposición, hermanos. Y con engaños y con pecado y refaudando a las personas, ¿no es cierto? Perdón. Ahora nota cómo estos hombres avaros son muy orgullosos, ¿no es cierto? Porque ellos piensan, hermanos, que todo lo pueden y que las cosas son muy fáciles de hacer, ¿no es cierto? Y que ellos van a conseguir fácilmente las riquezas, ¿no es cierto? Porque vean qué dice el versículo 12. Ellos dicen, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en su abismo. O sea, aquí no hay temor, hermanos. Ellos no dicen, híjoles, voy a pensarlo a ver si lo hago, porque ¿qué tal si me sorprenden? ¿No? ¿Y qué pasa si me sorprenden? Pues voy a tener que pagar y si me cachan matando a alguien, pues mejor no. Ellos no dicen eso. Ellos no tienen temor, hay orgullo. Ellos simplemente dicen, los tragaremos en el Seol, o sea, los vamos a matar y esto es fácil y lo vamos a hacer. Y hay mentira en sus personas, ¿no es cierto? Porque mienten. Pero también hay orgullo, porque piensan que todo es fácil y que ellos pueden todo, ¿no es cierto? Pero también en estas personas hay pereza. Hay pereza, ¿no es cierto? Porque ellos no quieren trabajar de manera honesta. Ellos solamente quieren lo fácil sin importar lo que tengan que hacer, ¿no es cierto? Y hermanos, nosotros tenemos que protegernos de esto, del orgullo, de la avaricia, de la pereza, del engaño. Tenemos que protegernos de todo esto. Porque igual, hermanos, a lo mejor no se acerca un matón, pero sí se acerca alguien en tu trabajo, sí se acerca un conocido, sí se acerca, entre comillas, un amigo tuyo, ¿no es cierto? Uno de la familia que te quiera endulzar el oído, ¿no es cierto? Para que tú vayas al pecado y caigas en la avaricia. Y hermanos, hasta me atrevo a decir, inclusive entre nosotros, aunque seamos cristianos, pecamos en contra de Dios, ¿no es cierto? Y estamos expuestos a este pecado. Hermanos, este pecado de la avaricia es muy seductor. Es un pecado muy seductor. ¿Sabes por qué? Pues porque todo mundo quisiera tener dinero, ¿no es cierto? Todo mundo quisiera ser rico, todo mundo quisiera tener cosas, ganar bien, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, es una realidad que nosotros podemos caer en nuestros corazones, en esta actitud pecaminosa. Es una realidad, nosotros no estamos fuera de este pecado, al contrario, estamos muy expuestos a este pecado. La pregunta que tenemos que hacer, hermanos, es, ¿yo cómo evito esta tentación? ¿Cómo evito la tentación de la avaricia? ¿Cómo la puedo evitar para no caer en las mentiras de los ávaros, de los que aman el dinero? Les voy a dar 3 puntos para que ustedes lo tengan siempre presente en su vida. ¿Cómo evitamos esta tentación? Número 1, recuerda que Dios quiere que sirvas a la gente, no que la explotes. Ese es el punto número 1. Recuerda que Dios quiere que sirvas a la gente, no que la explotes. ¿Ok? Dios nos manda a servir a los demás, ¿no es cierto? No nos manda a explotarla, a robarla, a matarla, no. Dios nos manda a servirla. Entonces, ¿cómo evitamos la tentación? Recordando que tú estás para servir. ¿Y cómo lo aplico a mi vida? Muy sencillo. Ve lo que dice Mateo 7:12. Mateo 7:12. Mateo capítulo 7, versículo 12. Vean lo que dice la palabra del Señor. Mateo 7:12, conocida como la ley de oro. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ahí está.
Esto aplica para todo, hermanos. Tú únicamente lo que tienes que hacer es pensar y decir, esto que le voy a hacer a esta persona, a mi jefe, a mi cónyuge, a mi amigo, a mi hermano, etcétera. Esto que yo le voy a hacer, me gustaría que me lo hiciera a mí. Simplemente es pensar, hermanos. Simplemente es pensar. Así de sencillo, ¿no? Y a veces, hermanos, la respuesta interna nos puede frenar. Porque, hermanos, Dios puso algo en nosotros que se le conoce como la conciencia, ¿no? Y con esa conciencia, hermanos, nosotros a veces decimos, esto es lo correcto o esto no es lo correcto, ¿no es cierto? Porque dentro de nuestros corazones sabemos que existe el mal y que hay algo malo que no tenemos que hacer. Y entonces la conciencia, hermanos, nos frena, ¿no es cierto? Y la conciencia nos dice, no, creo que esto no lo tengo que hacer. Y te frena la conciencia. Por eso es muy bueno meditar y pensar en esto. Yo quisiera que lo que le voy a hacer a este hombre, ese hombre me lo haga. Pues no. Entonces esa conciencia te frena, ¿no es cierto? La conciencia, hermanos, es un arma que nosotros tenemos para no pecar. Es una ayuda para no pecar. Entonces hay que meditar en este versículo y hay que pensar que tenemos que servir a los demás primeramente. Ese es el punto número 1. El punto número 2, hermanos, para evitar la tentación de las avaricias, es muy simple, hermanos. Y por desgracia, muchos caen en este punto, pero el segundo punto es, siempre di la verdad. Siempre di la verdad. Ya después lo lees ahí en Colosenses 3, Dios nos anima a no mentir. Nosotros no tenemos que mentir. 3, en el capítulo 3. Si no me equivoco es el versículo 3. Ajá, 3:3, ahí te dice explícitamente, no mientas. Y cuando dice no mientas, no quiere decir que las mentiras blancas se aceptan. No, hermanos. Es que es una mentira chiquitita. Es que no pasa nada. No, hermanos, sí pasa. Aunque mientas poquito, sí pasa. Hermano, y te lo digo porque estamos llenos en una cultura de mentiras. Hermano, no te acostumbres a decir mentiras. Mejor acostúmbrate a decir siempre la verdad. Porque si tú, hermanos, empiezas con las mentiras, aunque sean mentiras chiquitas, ¿sabes qué pasa? Deja que pecas, obviamente es pecado, pero pasa algo muy grande. Cuando tú mientes o cuando tú pecas con algo muy pequeño que sea, ese pecado empieza a adormecer tu conciencia. De verdad, hermano. Cuando tú toleras el pecado sin importar el grado, tu conciencia ya no funciona bien, porque tú le empiezas a dar prioridad al pecado. Exacto, lo empiezas a ver como normal. Y todos lo hemos vivido. Ay, es que no pasa nada, lo que estoy haciendo está bien. Pues si nomás fue tantito. Y empiezas a adormecer tu conciencia. Y al poco tiempo te das cuenta que ya estás alejado del Señor. Porque para ti es normal. ¿No es cierto? Porque, ¿qué pasa, hermanos? Por así decirlo, tú vas anestesiando tu conciencia. ¿No es cierto? Y cuando tú anestesias tu conciencia, eso que es peligroso, ya no lo ves como algo peligroso, sino lo normalizas. ¿No es cierto? Y dices, está bien. Y empiezas ¿a qué? A justificar tu pecado. Y entonces tú ya no sabes si estás bien o estás mal. ¿No es cierto? Esa es la realidad. Al principio, hermanos, ¿qué pasa en nuestras vidas? Al principio, la mentira o el pecado incomoda nuestras vidas, ¿no es cierto? Y tu conciencia te dice, no, no es por ahí, estás mal, estás pecando en contra de Dios, ¿no es cierto? Pero tú lo sigues haciendo y cada día lo vas aceptando y vas aceptando más el pecado hasta el punto que tu conciencia la haces a un lado y dices, está bien porque es poquito, no pasa nada, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, siempre di la verdad.
Enseña a tus hijos a que siempre digan la verdad, aunque sea vergonzoso, aunque sea penoso, aunque sea doloroso. Siempre hay que decir la verdad. Siempre es mejor decir la verdad, hermanos. Y lo digo porque nosotros vivimos en una cultura, en un país lleno de mentiras. De verdad, hermanos, nosotros vivimos en las mentiras. Como dicen, las mentiras son el pan de cada día. Y estoy seguro que el día de hoy mentiste. Porque esa es nuestra tendencia pecaminosa. La verdad te hace libre, claro. Pero no te dejes moldear por eso. Mejor piensa y di, yo soy un hijo de Dios y estoy aquí para servir a la gente y para hablar con verdad. Porque la verdad, hermanos, te va a alejar de la avaricia. Porque los avariciosos mienten y mienten mucho para agarrar sus riquezas, ¿no es cierto? Entonces, no hay que mentir, hay que hablar siempre con la verdad y eso te va a alejar de la avaricia. Y número 3, hermanos, número 3, otra cosa que nosotros debemos de recordar para evitar las propuestas del avaro es que siempre recuerda, hermanos, que la mayor prioridad para ganar dinero es que trabajar. Así de simple, ¿no? La prioridad es trabajar, hermanos. ¿Queremos ganar dinero? Hay que trabajar. ¿Tú sabías que el medio primordial que Dios usa para proveernos es el trabajo? Dios nos va a proveer por el medio del trabajo. Sí es válido tener fe y decirle, Señor, mándame trabajo, y Dios en su misericordia te va a mandar trabajo aunque tú estés ahí echado en tu cama. Y Él lo va a hacer porque Dios es bueno y misericordioso y ama a sus hijos. Pero Dios no bendice primordialmente por eso. Dios bendice por el trabajo. Tú te paras y vas a trabajar y le pides a Dios y Dios bendice tu trabajo. Dios bendice tus manos y ahí Dios te bendice. Es como lo dice Pablo en Tesalonicenses, seguramente lo has leído. Pablo, ¿qué dice? El que no trabaja, que no coma. Así de sencillo, hermanos, así de simple. No hay que ser flojos, hermanos. Y más adelante vamos a ver este tema y este tema de la flojera nos va a dar con todo porque es nuestra naturaleza querer adquirir las cosas de maneras fáciles, ¿no es cierto? Y normalmente, hermanos, nosotros vemos que eso es lo correcto, ser flojos y conseguir las cosas de maneras fáciles, pero no, eso es malo. Y esto es importante, hermanos. Hay que enseñarle a nuestros hijos el valor del trabajo. Los padres, hermanos, y por supuesto los abuelos también probablemente me van a entender en este punto. Ellos siempre quieren poner una red a sus hijos y cubrirlos y protegerlos de todas las cosas y proteger a los suyos, ¿no es cierto? Y darles todo en la comodidad, ¿no es cierto? Pero hermanos, a veces eso no es bueno, no es bueno. Hay que dejarlos que aprendan. Y si en el proceso, como dicen, se descalabran, pues ni modo, hermanos, van a aprender. Algo van a aprender, ¿no es cierto? Porque los padres son muy protectores. Ay, pobrecito de mi hijo. Ay, es que no tiene esto, ay, es que no tiene el otro. Y el hijo ya tiene 40, 50, 60 años. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Y no dejan que sus hijos crezcan. Y los hijos que empiezan en la madurez, 15, 18, 20 años, los sobreprotegen tanto, hermanos, que no dejan que sus hijos crezcan. Déjenlos que crezcan, que ellos aprendan que las cosas se ganan con esfuerzo, con trabajo duro. ¿No es cierto, hermanos? Esa es la realidad. Y en este punto, hermanos, del dinero es muy importante. Es muy importante. Hay que enseñar a estos hijos que las cosas se ganan con trabajo duro y que no se consiguen fáciles. Las cosas no se consiguen de manera fácil, hermanos, porque esa es parte de este mundo caído, ¿no es cierto? ¿Recuerdas qué le dijo Dios a Adán? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Esa fue la maldición para este mundo, ¿no es cierto? Para este mundo caído. Entonces el trabajo es duro, el trabajo cuesta. Pero hay una realidad muy grande. Si ese trabajo, hermanos, lo hacemos caminando con el Señor, pues va a facilitar la carga, ¿no es cierto?
Y nuestra perspectiva, por supuesto, va a cambiar. Porque tus ojos ya no lo pones en el trabajo, en el dinero, sino que tus ojos, ¿en quién los pones? En Cristo. Ahora tus ojos los pones en Jesús, porque sabes que Jesús es tu mayor proveedor y tú le vas a decir, Él me da las riquezas, Él me da mi trabajo, Él me da mis talentos y gracias a Dios por la gracia que me da y por todo lo que tengo. Y Dios te bendice y te esfuerzas y trabajas. Entonces, hermanos, acostúmbrate a trabajar duramente y enséñale a tus hijos que necesitan trabajar de manera honesta para ganarse el dinero. Que no es fácil, pero con la ayuda de Dios la carga se aligera muchísimo. Entonces, esos son los 3 puntos, hermanos, para que tú evites la tentación del avaro. Piensa en los demás, no mientas y trabaja duro. Trabaja duro. Así no vas a caer en el lazo. Ahora ve, para ir acabando, hermanos, Proverbios capítulo 1, versículo 15, vean lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 15 dice, Hijo mío, no andes en camino con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los pecadores, ¿no? Los avaros, ¿no? Dice el texto que no hay que andar con los que aman el dinero, ¿no es cierto? Con los que les encanta enriquecerse de manera ilícita, con los que aman las cosas materiales y viven para eso. Dice ahí, no hay que andar con ellos. Y después dice, aparta tu pie de sus veredas. Esta idea de apartar el pie es como frena tu pie, ¿ok? Frena tu pie de ellos. Y mira la razón. Versículo 16. ¿Por qué te tienes que apartar de estos? ¿Por qué te tienes que frenar de manera rápida? Ve, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Esto es muy fuerte, hermanos. Ellos tienen prisa para pecar, inclusive para matar. Ellos matan porque hayan riquezas de todas clases, ¿no es cierto? Esto nos da una idea, hermanos, de la sed que ellos tienen por el dinero. Dice ahí el versículo 16, porque sus pies ¿qué? Corren hacia el mal. Vean la sed intensa por el dinero. Son avaros genuinos. Estos hombres son peligrosos. Por eso Salomón le dice a su hijo, no vayas con ellos, aparta tus pies de sus veredas, porque son malos. Ellos lo que quieren es el dinero y te van a hacer pecar. A lo mejor, hermanos, hasta este punto alguien puede decir, Salomón es bien exagerado. Así como lo estamos leyendo, es bien exagerado. No. Vean, ¿qué dice el versículo 17? Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. ¿Qué está diciendo Salomón con esta frase? No. Lo que él está diciendo, hermanos, es que es en vano ponerle una red a un pájaro, a una ave, si es que tú la quieres atrapar. Si tú quieres atrapar a un pájaro, es en vano ponerle una red. ¿Por qué? Porque vuelan, ¿no es cierto? Porque vuelan, ellos vuelan y se van y no vas a poder atraparlos. En otras palabras, un ave es más inteligente por el instinto que Dios le ha dado que estas personas. Porque el ave ve la red, el ave ve el peligro y escapa, ¿no es cierto? Estos hombres ven el peligro y se quedan ahí, se quedan pecando. Ellos pecan, ellos no les importan las cosas. Por eso dice el versículo 18, ¿cómo dice el versículo 18? Pero, ¿no? Aquí hay un contraste. O sea, a diferencia de las aves que tienen el sentido de la supervivencia, de cuando ven el peligro escapan, huyen, en contraste a esto están los pecadores. Por eso dice el versículo 18, vean, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. Versículo 19. Tales son las sendas o los caminos de todo el que es dado a la codicia, o sea, a la ganancia ilegal, a la ganancia injusta. Escucha, la cual quita la vida de sus poseedores. ¿Se dan cuenta? El ave es más inteligente que estos hombres. El ave ve el peligro y escapa. Estos hombres ven el peligro y se quedan, y ese peligro al final quita su vida, los mata. Esto es una gran advertencia, hermanos.
Estos hombres ganan dinero de manera fácil para hacerse multimillonarios, ¿no es cierto? Pero la realidad es que ellos van por camino de muerte. Esa es una realidad. Al final ellos van a ser juzgados y van a caer en su pecado. Esa es la idea, ¿no es cierto? Y este principio, hermano, lo vemos en el Nuevo Testamento, donde dice que el amor al dinero es inmensamente destructivo. Y para terminar, vean lo que dice Primera de Timoteo 6:6. Primera de Timoteo 6:6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Y con este versículo acabamos. Vean lo que dice Primera de Timoteo 6:6. ¿Ya lo tenemos? Dice así Primera de Timoteo 6:6. Escucha, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. En otras palabras, hermanos, morimos y nos vamos sin nada. ¿No es cierto? Esa es una realidad. Todo lo que tengamos se va a quedar en este mundo y nosotros nos vamos a ir sin nada, ¿no? Y nota versículo 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esto, hermanos, es que si Dios nos provee de mucho o de poco, debemos de estar contentos. Es más, si Dios nos provee con mucho dinero, está bien. Y hay que usarlo para su gloria. Porque, hermanos, realmente el problema no es tener dinero. El problema es no estar satisfecho con lo que tienes. Ese es el problema. El problema es desear de manera inapropiada más de lo que tienes. Porque, hermanos, no está mal que quieras crecer en tu trabajo, en tu escuela, y que quieras un puesto grande y que quieras más economía en tu vida. Eso no está mal, hermanos. Solo asegúrate que tú lo hagas de acuerdo a los principios bíblicos. Solo asegúrate que tu Dios no sea el dinero y las ganancias. Porque si tú vives para eso, entonces tú vas a estar dispuesto a pecar. A grandes cosas de pecado, hasta matar. Y eso te va a llevar a la perdición, a la muerte al final, como lo estamos viendo en Proverbios 1, ¿no es cierto? Pero vean lo que dice versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Lo mismo que vimos en Proverbios, ¿no es cierto? Pero vean, versículo 10. Porque raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. ¿Te das cuenta? Estas tres palabras, amor al dinero, en griegos es una sola palabra. Filarguria. Filarguria, amor al dinero. Esta palabra de filarguria se divide en dos, en filos o en fileo, que es amor, y aguria, que es plata. Se traduciría literalmente como amor a la plata. Y ese es el mal de todas las cosas. Lo que está diciendo Pablo aquí es que la avaricia es muy destructiva, ¿no es cierto? A tal punto que es la raíz de todos los males. Y nota otra vez, el problema no es el dinero, hermanos. Pablo no está diciendo que es malo ser rico, no. Lo que está diciendo Pablo, hermanos, es la actitud. El problema es la actitud, el amor al dinero. Porque Pablo no dice el dinero es malo, ¿no? Él dice el amor a. Es la actitud, ¿te das cuenta? Es la actitud del corazón, eso es realmente lo malo. Y nosotros podemos ver en la Biblia, hermanos, muchos ejemplos de hombres que aman el dinero y que han sido destruidos. ¿No es cierto? Labán, que era el suegro de Jacob, por dinero lo engañó, ¿no es cierto? Le dio a otra de sus hijas. Un hombre que se llamaba Acán, ¿no? Acán se robó las riquezas de una ciudad que conquistaron cuando Dios le dijo, todo peca, destruye todo. Ellos se robaron el dinero y al final Dios los condenó, ¿no es cierto? Los hijos del profeta Samuel fueron sobornados y al final fueron condenados. Y así podemos decirte muchos ejemplos de hombres que han amado el dinero y que eso lo has destruido. Pero hay un ejemplo que es yo creo el más grande sobre todos. ¿Tú sabes cuál es?
¿Cuál es el ejemplo que da la Biblia del más grande hombre avaro? Judas. Judas el traicionero. Por 30 piezas de plata vendió al Señor del universo a precio de esclavo. Y fue el más grande de los avariciosos. ¿No es cierto? Hermanos, nota cómo el amor del dinero te puede llevar a la destrucción. Este pecado es muy fuerte. Entonces hay que examinar nuestras vidas. Hay que ver dónde estamos parados nosotros y hay que ayudar a nuestros hijos para que no caigan en la raíz de todo mal, que es el amor del dinero. Examina tu vida, hermano. Medita en esto y no te dejes engañar por las personas avariciosas, porque ellos quieren tu mal, pero el Señor quiere tu bien y quiere que medites en Proverbios para hacerte más sabio y alejarte del amor del dinero. ¿Ok? Hasta aquí acabamos, hermanos.